Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Pero me va. Señoras y señores, audiencia del Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, sí, claro. Primera edición de este sábado de julio del 2025. 5 de julio del 2025, y como no podía ser de otra manera, estamos arrancando con Julio, con el gran Julio Iglesias, un notable de la música internacional, nacido justamente en Madrid, pero obviamente con esa descendencia gallega que él tiene, y que además, obviamente, transitando el arranque de este mes de la galleguidad, que tenemos un mes intenso en lo que tiene que ver Galicia, no solamente en la Argentina, sino también allá a 12.000 kilómetros de distancia y en todo el hemisferio, en todo el mundo realmente. Y aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente, de charlar con él, de tomar café con Julio Iglesias, ustedes saben, muchos de ustedes, yo estuve casi 20 años trabajando con Juan Alberto Mateico. Yo era el locutor y el co-conductor con Juan Alberto Mateico, el muñeco Mateico, que ahora está en Córdoba, en la colega Radio Mitre de Córdoba. Y gracias a Mateico, siempre lo digo, junto con Estelita Montes, con Nito Artaza, tuve oportunidad de conocer grandes artistas y de compartir mesas también de gastronomía y todo. Y uno de ellos es Julio Iglesias, un tipo encantador, muy exigente realmente, pero encantador, su forma de ser, muy entrador. Y bueno, y realmente dijimos, vamos a comenzar, me va Julio Iglesias. Por un lado, arrancando todos los memes que hay en todos lados, llegó Julio,
y llegó Julio Iglesias. Y en el programa también, este referente tan importante de nuestra colectividad española y de la gallega en este caso. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado, a través del aire de la radio, del pueblo M830 para todo el país, como así también de la página web de la emisora y de toda nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de Mive Producciones. Estamos con mucha fuerza, con muchas pilas para llevar adelante lo que resta de este 2025, ya preparándonos para los 30 años del próximo 14 de octubre de nuestra propuesta comunicacional. Bueno, equipo completo para esta jornada donde el sol de nuestra España está asomándose aquí en Buenos Aires, capital de la República Argentina. Beto, mi querido Beto, la puesta en el aire en Estudios Centrales. Hola Betín, buen día. Bienvenido, gracias por estar con nosotros como siempre. Beto, puesta en el área de Estudios Centrales de la emisora, de Lemdipsa como siempre en lo que es producción y en redes sociales también. Mónica Cervantes, muy atenta a ella, Mónica Cervantes, de la producción ejecutiva también de nuestra propuesta de este sábado. Mili Dipsa en lo que tiene que ver producción y ese soporte técnico entre nuestros estudios propios de radio y televisión de Vive Producciones y los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. ¿Quién les habla? En la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Dictrofio Bernardes. Jornada de este sábado 5 de julio del 2025. Hoy el santoral conmemora a San Antonio María Zaccaria. Les cuento que fue un médico y sacerdote italiano, fundador de institutos religiosos y laicos, que formó parte de la renovada católica en tiempos de la revuelta protestante y del origen de la celebración litúrgica como festividad de las 40 horas. El nombre Antonio María es de origen latino-hebreo y significa invaluable, para que lo tengan en cuenta. Bueno, también hoy es el Día Internacional de las Cooperativas. Claro, obviamente en la década de los 90, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece esta fecha para celebrar a la asociación de personas que se unen voluntariamente para formar una organización democrática y del interés común entre todos los participantes. También hoy es el Día Mundial del Bikini, o la bikini en este caso, claro, porque se celebra cada 5 de julio en conmemoración de la presentación del primer bikini, de la primera bikini de 2 piezas, allá en el año 1946, por un ingeniero francés, Louis Real. Este día celebra la creación de esta icónica prenda femenina, tan insinuante a veces también, que ha evolucionado y que se ha convertido en un símbolo de moda y también de libertad, para destacarlo. Y sin lugar a dudas, cuando van en la playa un caballero y ve una chica en bikini y se le van los ojos, le pega un sopapo a la esposa o la pareja, le dice, mira para acá, no mires para el otro lado. A veces pasa, suele suceder. Bueno, en la Argentina, les cuento un día como hoy, pero del año 1683, Fernando de Mendoza y Mate de Luna fundó la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, marcando un hito en la historia de la provincia. Así que bueno, obviamente el saludo para la gente de la provincia de Catamarca, bellísima provincia realmente, con un arraigo natural, tradicional. Así que bueno, ¿qué tenemos para hoy en el programa? Contenidos para el día de hoy en el sol de nuestra España, a prepararse, porque miren, vamos a tener un ratito a Ernesto Arriaga, como siempre, con todo el tránsito y el transporte argentino. También lo vamos a tener, como siempre, nuestro embajador del deporte español, Tori Cabo, todas las novedades del deporte español, que hay muchas novedades por lo que me dijo que nos va a adelantar hoy. Belén Dipsa, como siempre, con las últimas informaciones sobre la realeza española, muchas noticias de último momento. Presten mucha atención a Belén Dipsa, porque esto da que hablar hoy. Nili Dipsa, con los eventos y espectáculos también de nuestra colectividad española, y Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, que nos va a estar acompañando ya en el programa como siempre lo hace. En minutos nada más, espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a estar charlando con José Manuel Alonso, responsable de la Comisión de Deportes del Asturiano, y Alberto Menéndez, director de metodología del área internacional del Real Oviedo, conociendo la experiencia deportiva del primer Camps y Truce del Real Oviedo
en Argentina. Algo novedoso. Estuvimos el domingo pasado. Ya se los vamos a contar en minutos nada más. Bueno, segunda hora del programa. En el espacio de lo que es la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, vamos a estar dialogando con Julia Hernando. Ella preside justamente el Centro Burgalés. Vamos a hablar un poquito sobre el crucero Retorno España e Italia 2026, que ya se está preparando y vienen con todo. Atención con esto, para que lo tengan en cuenta. Así que prestar mucha atención. También nos prometió va a estar en el programa Vico Zapata, este bailador, coreógrafo y maestro de baile flamenco, contándonos un poco de su trayectoria y la presentación de las galas españolas que se vienen próximamente. Así que bueno, señoras y señores, tenemos un programa de lujo, realmente para no perdérselo. Por aire de la radio, web de la emisora, multiplataforma digital, todo completo. Mili Dipsa, buen día, buen sábado, bienvenida. Feliz arranque de julio y del mes de la galleguidad. Mili, ¿cómo vamos? Muy bien, acá andamos. Feliz sábado para todos. Feliz mes de julio. Ha llegado julio, Julio Iglesias, Julio los memes. Qué maravilla. La verdad que se viene hace unos días, ¿no? Ya haciendo este tema de los memes. Y bueno, nosotros también nos hemos sumado desde el Sol de Nuestra España. Aquellos que nos siguen en las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, habrán visto que subimos algunos contenidos ahí relacionados al mes de julio, al mes de Julio Iglesias también. Así que bueno, amigos, les repito, como todos los sábados, aquellos que nos quieran acompañar también en toda la multiplataforma digital, Instagram, Twitter, Facebook, nos encuentran como El Sol de Nuestra España. A través del canal de YouTube pueden volver a disfrutar de los programas, entrevistas, secciones y atención, ahora pueden disfrutar de esta nueva serie que hemos lanzado hace muy poquito que se llama ESNE+. ESNE es la abreviación de El Sol de Nuestra España, así que como tenemos también la comunidad ESNE, que son todos ustedes que nos acompañan, dijimos, bueno, ESNE+ es el nombre adecuado justamente para esta serie donde conocemos a personalidades de Argentina y España que son parte justamente de esta fusión hispano-argentina. Así que los esperamos por allí por el canal de YouTube, @El Sol de Nuestra España, @Somos ESNE, nos pueden encontrar de cualquiera de las dos formas, y también la central de oyentes, 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Queremos hablar con ustedes, queremos que ustedes se comuniquen con nosotros porque estamos camino a los 30 años del Sol de Nuestra España el próximo 14 de octubre, así que 30 años está cumpliendo el Sol de Nuestra España y queremos que ustedes también sean parte. Queremos saber cómo fue que nos conocieron, queremos saber hace cuánto nos escuchan. Como ustedes bien saben, Oscar Di Profio Bernardes empezó el Sol de Nuestra España hace ya, ahora en octubre, justamente 30 años, después se fue sumando equipo, nos fuimos sumando con Belén Dipsa también, para mantener vivas también las raíces, nuestro ADN cultural, como podemos decir, que es hispano-argentino. Así que queremos saber cómo es que ustedes nos conocieron, que se comuniquen a través de las redes sociales, repito, Instagram, Twitter, Facebook, también a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, llamarnos durante el programa y en la semana también. Así que queremos que ustedes nos cuenten, queremos que ustedes sean parte también de este festejo, queremos saber cómo es que nos conocieron, cómo es que se sumaron a esta propuesta de El Sol de Nuestra España. Así que esperamos allí sus mensajitos. Perfecto, gracias Miriam. Han pasado ya 19 minutos de las 11 de la mañana acá en la República Argentina, 19 minutos de la hora 16 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Ya vamos a ir actualizando datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, todavía no tenemos los actualizados. Abrazo a Carlos Alberto Rebadulla Campos, que está manejando y escuchando la radio. Señoras y señores, nosotros ahora nos preparamos porque vamos a continuar nuestra propuesta de esta manera. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires.
Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Y llega el momento de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, saben ustedes que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60. Esto es en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, como así también los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, una actividad para los mayores de 60 años y entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Para consultar pueden estar en contacto con este correo electrónico: asturianoteam60números@gmail.com. Reitero, asturianoteam60números@gmail.com o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Si no, como lo hacen habitualmente, nos llaman al programa que le daremos con todo gusto mayor información. Bien, les quiero comentar próximas actividades que se van a desarrollar en la sala Alejandro Casona de la sede social allí en la calle Solís. Actividades muy interesantes como, por ejemplo, señoras y señores, el martes 8, vísperas del Día de la Independencia, martes 8 de julio, a la hora 21 se va a presenta a Juan Quintero en Canto a la Mercedes, un espectáculo para compartir canciones de esa grande, la notable, la negra Mercedes Sosa. También les quiero contar que el próximo sábado se va a realizar el tradicional tecanasta a la hora 14 en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. También para que lo tengan en cuenta. Sábado 19, nueva edición del tercer tiempo en el Campo Covadonga de Vicente López. Y además les voy contando que el jueves 24 de julio y viernes 25 de julio volveremos a disfrutar del exitoso Candlelight a la hora 19 y a las 21:30 en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 485 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, para seguir agendando, hablemos del mes de agosto, porque el próximo 23 de agosto, tenemos tiempo por delante, se va a presentar en la sala también de Alejandro Casona el coro Gospel Joy en concierto. Una excelente propuesta, esta gran agrupación artística independiente que se dedica a cultivar y difundir el gospel como un estilo musical acá en el territorio de la Argentina, reconociendo también lo que es la música afroamericana, el origen de los estilos que hoy en día escuchamos y disfrutamos, como será el jazz, el blues, el rock, el funk, el hip hop o el R&B. Así que todo esto para que lo tengan en cuenta porque van a poder disfrutarlo plenamente. Por último, les quiero recordar que los sábados y domingos se está llevando adelante la Copa Oviedo de tenis, una excelente propuesta. Así que recuerden, sábado y domingos, Copa Oviedo allí en el Campo Covadonga en Vicente López. Bueno, ¿cómo pueden estar en contacto con el Centro Asturiano? Con todo esto que les comenté, pero si además se quieren asociar a la institución, sean españoles, no españoles, argentinos lo pueden hacer también, de otras nacionalidades que se suman a la gran familia, a la gran comunidad del Centro Asturiano de Buenos Aires. Les voy a dar 2 correos electrónicos y también líneas de comunicación. Por un lado, mails, asturiano1081números@gmail.com. Por el otro lado, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Estamos. También hay un teléfono, 2, el de la administración de la calle Solís, de lunes a viernes, 10 a 18, al 4381-0654, reitero, 4381-0654, y también para consultar o reservas, un teléfono 11 51 58 58 58, para que lo tengan en cuenta ustedes, señoras y señores. Bueno, amigos, les quiero comentar que el domingo pasado por la mañana, fría mañana en Buenos Aires, estuvimos en el Campo Covadonga, en el campo de deportes, en el predio
espectacular de fútbol que tiene justamente la institución, y estuvimos charlando, dialogando con José Manuel Alonso, quien es el responsable de la Comisión de Deportes del Centro Asturiano. Abrazo para mi querido José Manuel. Y con Alberto Menéndez, director de metodología del área internacional del Real Oviedo, que estuvimos un poco conociendo la experiencia deportiva del primer Camps y Throws del Real Oviedo en la Argentina. Así que bueno, les voy a comentar. Vamos a escuchar ahora un segmento de lo que es la nota tanto a José Manuel Alonso y a Alberto Menéndez. Pero después los voy a invitar a que se metan en lo que es a través del canal de YouTube en ESNE+. ¿Por qué? Porque ESNE+, en el canal de YouTube y todas las redes, es la serie donde nosotros conocemos a personalidades de Argentina y de España que son parte de esta fusión hispano-argentina a través de esta propuesta. Así que disfruten, por un lado, de escuchar la charla, el audio, aquí, a través de la radio, pero después métanse en el canal de YouTube, en ESNE+, recuerden, y ahí van a ver imágenes y en vivo a los protagonistas que estuvimos allí compartiendo en el campo de deportes del Centro Asturiano en Vicente López. Lo hacemos ahora y lo compartimos de esta manera. José Manuel, gracias por este ratito aquí en lo que es ESNE+. Realmente hay que destacarlo que vinieron gente de Asturias y de un club por excelencia que representa a Asturias, a España en todo el mundo, y quiero que nos cuentes un poquito. Bueno, correcto. En esta oportunidad estamos compartiendo 4 días en un campus con el Real Oviedo. El Real Oviedo es un club de Asturias, un club muy importante, y se dio la casualidad casualidad o causalidad, pero el club la semana pasada pasó a Primera División, así que estamos muy contentos. Pero bueno, esta acción la veníamos gestando, ya trabajando hace bastante tiempo. Queríamos empezar a involucrarnos con clubes internacionales y con clubes de nuestra región de Asturias, así que decidimos avanzar con un campus y con un tryout acá en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Y muy contentos, la verdad que muy contentos, y creo que es el inicio de una relación internacional que a futuro vamos a seguir apostando. Muchos chicos, ¿qué edades? Contanos. Bueno, hay edades de 8 a 13 años para hacerlo en el campus y edades un poquito más grandes para hacer el tryout. Y correcto, estamos en las instalaciones del Centro Asturiano. La verdad que hace varios años ya pusimos en agenda poner en valor esta parte deportiva y sí, los chicos están acá disfrutando y participando del campus. Claro, han apostado a futuro, sin lugar a dudas. Ojalá tengamos un semillero y un futuro Messi. Un futuro Messi, pero ya están trabajando a futuro, es así, ¿no? Exacto. Punto número 1, a ver, si bien las personas del Real Oviedo obviamente están acá compartiendo metodología, tácticas, haciendo un intercambio de conocimiento, también están haciendo scouting o fichaje, pero no es el objetivo principal del campus, sino el objetivo principal es esto, el deporte, la integridad, poder recibir técnicas, capacitaciones, metodología de coach internacionales, no solo para los niños, sino también para nuestros profesores de la institución, así que ese es el objetivo número 1. Objetivo número 2, si eventualmente hay un chico que tiene alguna capacidad superior y demás y puede tener la suerte de ir a tener un intercambio en el exterior, nada, sería la frutilla del postre. Claro. Pero bueno, la idea es eso, es poder estar acá, compartir, pasar un lindo día en familia, con compañeros tanto del club, hay gente que vino fuera del club que no son socios, así que me parece que está bien, está bueno para la exposición a nuestra institución, claro, como lo venimos haciendo. Pero salió también que nos da más energía para seguir apostando y mostrando que este es el camino. Así que para el segundo semestre, cuando empecemos a planificar los otros campus, los otros tryouts, los vamos a poner en comunicación de forma anticipada para compartirlo, para compartir y invitarlos Excelente. A todos los que quieran participar de esta actividad, de este encuentro. Así que, Oscar, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Y a disfrutar del día. Bueno, seguimos en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Estimado Alberto Menéndez, gracias por estar con nosotros. Esto es ESNE+, a través del Sol de Nuestra España, edición federal. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, cuéntanos un poquito, porque es la primera vez que ustedes vienen aquí. Sí. ¿Qué impresión te llevas de esta gran movida, sin lugar a dudas, de futuros deportistas del fútbol? Pues resumiéndolo en una palabra, inmejorable.
inmejorable porque cuenta con un capital humano organizador, una capacidad de trabajo, una profesionalidad en la parte que nos acoge, que es un poco la que nos ha ayudado a organizar esto, la que ha organizado esto. Por otro lado, el centro asturiano, que vamos a decir, con Pilar al frente, también máxima ayuda, colaboración, ayudarte a sentirte como en casa. Y luego a nivel futbolístico que nos encontramos aquí, bueno, nos imaginábamos, no vamos a descubrir ahora mismo el talento que hay en Argentina. Y como primer desembarco en unas jornadas al final reducidas de 4 días, la verdad es que la impresión global de todo es inmejorable. Tu impresión, ¿cómo viste a los chicos, a los peques? Yo, a ver, es que te vuelvo lo mismo, en Argentina al final hay muchísimo talento. Evidentemente, pues para el juego que se desarrolla aquí es un talento que es perfectamente válido, para allí a lo mejor hay alguna pequeña diferencia que se puede ir puliendo con el paso del tiempo, pero la verdad que se ven chicos muy dotados, muy capacitados, muy dotados técnicamente y con una base muy importante sobre la que poder trabajar, tanto clubes aquí como clubes de fuera de Argentina. Claro. Alberto, yo te pregunto, porque tú estás allá en Asturias, en Oviedo, y sin lugar a dudas, esta llegada a la primera división del fútbol español en la liga tan especial que tiene, nos llega a todos de cerca. ¿Qué experiencia vivieron estos últimos días cuando pasaron ya a la primera división? Más que nada sensaciones, las sensaciones de alivio, de por fin el trabajo tiene premio. Luego yo me pillé en la distancia porque me pillé en Colombia, que estábamos también haciendo un acto, pero ves a la gente con la que convives todos los días, ese nivel de exaltación, la ciudad hasta arriba, es una sensación más que nada como de liberación, como por fin. Claro. Sí. Bueno, obviamente, por un lado el Centro Asturiano de Buenos Aires, Real Oviedo Camps, Argentina 2025, la Fundación Charco, que también tiene que ver, ¿no es cierto?, en todo esto. Alberto, gracias por este rato acá en ESNE+, y en lo que es el Sol de Nuestra España, edición federal. Alberto Menéndez, uno de los responsables también de llegarse hasta aquí, hasta 12.000 kilómetros de distancia, acá en la República Argentina, en estas bellísimas instalaciones del Centro Asturiano de Buenos Aires, y que por supuesto este campo de deportes que es un privilegio para toda la comunidad aquí en el Río de la Plata. Alberto, muchas gracias. Gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Y hablando de Oviedo, no podemos dejar de lado de disfrutar a la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y esta versión de Feria de la Ascensión. Compartimos la música desde Oviedo en el Sol de Nuestra España y de Asturias para todo el mundo. Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, señoras y señores, 11:32 minutos la hora en todo el territorio argentino. Momento del tiempo del tránsito del transporte nacional en el territorio argentino con el hombre número 1 en el Flash, Ernesto Arriaga. Hola Arriaga, buen sábado, bienvenido. Hola Arriaga. A ver. Se nos cortó la comunicación. Bueno, ya lo estamos restableciendo. Bueno, mientras tanto tenemos datos actualizados del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Datos de las 11 de la mañana ya. 13 grados, 4 décimas la temperatura actual en la metrópolis. 72 el porcentaje de la humedad. La presión 1024,4 hectopascales. Viento del sudeste a 6 kilómetros en la hora. El cielo está parcialmente nublado. Ahora la visibilidad en algunos lugares es de 10 kilómetros. Pero ya lo tenemos en línea al hombre del tránsito del transporte. Arriaga en el aire, te escuchamos. Bueno,
Lo teníamos. Se nos corta la comunicación. Bueno, vamos a hablar un poquito también del tema visibilidad en unos minutos con Ernesto Arriaga, porque atención con esto, en algunos lugares hay escasa visibilidad todavía, el sol está despuntando, aparte del sol de nuestra España, claro que sí, pero bueno, estamos con esa precaución del manejo, así que aquellos que están manejando en las autopistas y rutas del país, cierta precaución por el área de visibilidad que se ha reducido en algunos lugares bastante importante, en otros no tanto, pero bueno, eso es lo que nos está en estos momentos el Servicio Meteorológico Nacional dándonos la información en este caso. Ahora sí, en el aire, Arriaga, te escuchamos. Choque en la General Paz, Avenida Los Corrales, mano a Liniers, auto y moto. El motociclista muy mal herido, lo levantó el SAM en el helicóptero y lo llevó al Argerich. General Paz casi cortada, digamos, un solo carril con demoras a Liniers di propio. Perfecto, gracias Arriaga. En un ratito nos reencontramos. Hasta luego. Hasta luego, amigo. Hasta luego, amigo. Gracias a Arriaga, como siempre, con todo el tránsito del transporte argentino. Bueno, rapidito, vamos ahora con las cotizaciones que se han registrado en el cierre del día de ayer, viernes 4 de julio. Comenzamos con el dólar oficial para la compra. Se ubicó en alza, 1.214 pesos con 86 centavos. Para la venta, 1.260 pesos con 36 centavos. El dólar blue también en alza, cerró ayer para la compra 1.210 pesos. Para la venta, 1.230 pesos. Hablamos del dólar MEP también en alza para ayer, 1.246 pesos con 92 centavos. El dólar turista también en alza, cerró en el día de ayer 1.638 pesos. El euro oficial también en alza, todo en alza, cerró ayer para la compra 1.390 pesos con 77, para la venta 1.475 pesos con 39 centavos. Por último, el euro blue también cerró en alza en el día de ayer, para la compra 1.423 pesos con 81 y para la venta 1.447 pesos con 34 centavos. Todas las cotizaciones, todas aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Recordamos, refrescamos la memoria de nuestros amigos oyentes, central de oyentes, vía celular y también todas las redes sociales. Vamos, Mili. Así es, recuerden que en toda la multiplataforma digital, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, muy simple, ahí nos buscan. Y atención, estamos camino a los 30 años, el próximo 14 de octubre. El Sol de Nuestra España está cumpliendo 30 años. Y bueno, qué mejor manera que festejarlo con ustedes también, que ustedes sean parte del festejo. ¿Y cómo? Muy simple. Queremos que nos cuenten cómo es que empezaron a conocernos, cómo es que conocieron El Sol de Nuestra España, por la radio, por las redes, ven algún evento, porque ha pasado que en algún evento nos hemos encontrado de la colectividad hispano-argentina, así que bueno, queremos que nos cuenten, y hace cuánto, también sabemos que hay muchos oyentes que hace añares nos siguen. Lo celebra España, lo celebra Galicia. Así es, así que bueno, queremos que nos cuenten, que ustedes nos manden mensajitos de texto, de WhatsApp, de audio, a través de las redes sociales también. Aquellos que usan mail también nos pueden enviar, elsoldenuestrahispana@gmail.com, nos pueden enviar cómo es que nos conocieron y hace cuánto, porque queremos conocer historias de estos 30 años de El Sol de Nuestra España. Así que esperamos que ahí sus mensajitos estén llegando y recuerden también, repito, 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, aquellos que se comunican desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100 y ahí podemos estar en contacto. Bien, bárbaro, entonces, muchas gracias, Emily. Hacemos una pequeña pausa comercial en nuestro programa y en instantes ya llega nuestro embajador del deporte español, Tony Cabot. Vamos que venimos. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Centros Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Esto es El sol de nuestra España para toda nuestra colectividad española. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo para todo el país. Momento del deporte español, con nuestro embajador del deporte, que es Tony Cabot. Hola, Tony, buen día, buen sábado, bienvenido. ¿Cómo vamos? Muy buenos días, Óscar. Un saludo grande para ti, para toda la gente que escucha el sol de nuestra España en este sábado, bueno, de pleno invierno, que contrasta con el veranazo que están pasando ahora en el Mediterráneo, Óscar. Supongo que estás al tanto. Sí, pero claro que sí. Aparte, altas temperaturas por allá, 12.000 kilómetros de distancia, y muy bajas temperaturas acá en este hemisferio sur. Pero bueno, en la situación, estamos en invierno y hay que pasar el invierno. No nos queda otra, Tony. Es así, ¿eh? Sí, claro, pero y ¿sabes? Con esto de las redes sociales, uno de repente se despierta tiritando a 3 grados, sí, abre el móvil y empieza a ver fotos de nuestros compañeros, de mis familiares en Mallorca a 38 grados, sí, que contrasta esta ola de frío con esta ola de calor, sí, sobre todo para los que vivimos a medio camino, con un ojito puesto aquí en Argentina y otro en nuestra madre tierra, ¿no? Claro, sí, claro que sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Tony, escúchame, vamos a hablar un poquito del Mundial de Clubes, que ya está, bueno, prácticamente finalizando, pero qué movida realmente en estos clubes, en estos equipos, ¿no? Tan especial los europeos en este caso, ¿no? Sí, así es. Bueno, un mundial de clubes que está dejando muchas historias que van a quedar en la retina de los futboleros. Está siendo una revolución sobre todo de los equipos brasileños, que están dando una imagen absolutamente tremenda y confirmando que pueden mirar a los ojos a los clubes europeos, sí, y a la Confederación UEFA, obviamente. Sabemos que en Brasil hay mucho dinero, hay mucha tradición de fútbol, y en este momento de boom económico en Brasil, por lo menos en el panorama futbolístico, pues pueden retener a sus grandes estrellas, pero en la historia que nos toca hoy es el Real Madrid, ¿no? Un poquito en clave española, sí, y el Madrid está siendo uno de los clubes europeos que no están defraudando. El Madrid ya se ha plantado en los cuartos de final de este Mundial de Clubes y, bueno, apenas en un ratito va a jugar contra el Borussia de Dortmund alemán en este duelo de gigantes en Nueva York, sí, donde, como digo, el Real Madrid de Mbappé, que jugó
apenas unos minutitos en este Mundial de Clubes. Se va a medir al gigante alemán, al Dortmund, por este lugar en las semifinales del Mundial de Clubes. Así que bonito lo que va a pasar en las próximas horas, Óscar. Claro que sí. Hoy a las 5 de la tarde está este gran partido que no hay que perdérselo, que realmente es más que importante realmente. Y bueno, hablando de importantes y de importancia en el deporte, en otras disciplinas, Carlos Alcaraz sigue firme, trabajando y llevando adelante la impronta española como estandarte de la bandera, sin lugar a dudas, en el tenis internacional, Tony. Sí, bueno, así es. Se está jugando el torneo de Wimbledon, seguramente el mayor torneo del mundo, sobre todo en pasto, en césped. Está claro que es uno de los 4 Grand Slams y Carlos Alcaraz lo quiere devorar. Bueno, en estos días Alcaraz le ganó a Struff con oficio y a la espera de ir mejorando con el correr del torneo, como decían sus técnicos, sus entrenadores. Y bueno, mientras sus mayores rivales, como son Jannik Sinner y Novak Djokovic, van carburando ya casi a su máxima potencia, pues Carlitos Alcaraz, el chico de Murcia, está avanzando como al ralentí en Wimbledon. Está increciendo con el correr del torneo, consciente de que para él esta segunda defensa del título es una carrera de fondo. Ya decíamos, Sinner y Djokovic son los aspirantes y quizá por eso van acelerando esta puesta a punto, mientras que Carlitos Alcaraz va tirando de oficio, que lo tiene por los 5 Grand Slams que ya tiene en sus espaldas, y va pasando rondas pues a la espera de un momento mejor. Y como digo, también lo hacía Rafa Nadal en su época, iba pues eso, mejorando, iba increciendo con el correr del torneo. Y bueno, y así lo hizo ayer, viernes, en esa tercera manga contra Jan-Lennard Struff, este alemán de 35 años, que era el 125 del mundo, y que bueno, le ha ganado al menos un set en los 5 duelos que han disputado. Así que Carlitos Alcaraz tiene toda la pinta de ir yendo a más en este torneo. El mañana en octavos, que es los octavos de final que alcanza por 4ª ocasión consecutiva en el torneo británico. Carlitos Alcaraz se enfrentará a Andrei Rublev, 27 años, el 14 del mundo, que es un rival ante el que tendrá que dar ahora sí un pedazo de plus para imponerse. Así que muchas esperanzas en el chico de Murcia. Es el 7º español que alcanza 4 más veces la 4ª ronda de Wimbledon, tras Nadal, que la llevó a jugar, a disputar 10 veces, Feliciano, Bautista, Ferrer, Verdasco, Ferrero, etcétera. Así que ilusión absoluta con el prodigio de Murcia, y a seguir ilusionando a todos los españoles, Óscar. Claro que sí, claro que sí. A propósito de los españoles y de la Liga Española, contame algo del fútbol que tenías para contarme, ¿puede ser? Sí, bueno, se ha desatado una guerra deportiva, obviamente, entre el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona, entre 2 de los gigantes del fútbol español. Algo así como aquí pasó en su momento con Zárate, por ejemplo, cuando fichó por Boca de Vélez, o cuando, bueno, hay muchos casos, cuando Ruggeri se fue de Boca a River, etcétera, pero en el Barça se daba por hecho ya el fichaje de Nico Williams, recordemos, extremo izquierdo del Athletic Club de Bilbao, que está haciendo temporadas arrolladoras tanto en el equipo vasco como en la selección española, uno de los jugadores de moda del fútbol español. Y bueno, parecía que lo tenía todo hecho con el Barça. Había mucho recelo desde Bilbao por las formas en el que el Barça se había contactado con Nico Williams, puenteando al club, a la institución enorme como es el Athletic Club de Bilbao. No gustaron las formas, empezó un ataque silencioso, digamos, del Athletic Club contra el Barça a través de la Real Federación del Fútbol Español, bueno, intentando buscar si las cuentas del Fútbol Club Barcelona eran las correctas para ver si podía acometer este fichaje de la estrella roja y blanca. Y bueno, tras muchas idas y vueltas, parece ser que Nico Williams se va a quedar en el Barça, en el Athletic Club de Bilbao, porque parece que el Barça no tenía la garantía absoluta de poder pagar el fichaje de 60 millones de Nico Williams. Y bueno, la situación ahora es que ayer viernes renovó Nico Williams con el Athletic Club de Bilbao, pero
la hinchada del Athletic Club, enorme en el País Vasco, está ahora mismo, bueno, pues algo mosqueada, algo enfadada, algo enojada con el extremo vasco. Sí. Seguramente con el correr de los días se irá perdonando y se irán limando asperezas, pero ahora mismo Nico Williams no ha ido al Barça, que seguramente era su sueño, se ha quedado en Bilbao, ha generado esta guerra deportiva entre el Athletic Club de Bilbao y el Barça, y hay que ver cómo reacciona, como digo, la parroquia bilbaína con este intento de fuga de Nico Williams al Barça. Pero bueno, el problema está servido, lo vamos a ir viendo y comentando con el correr de las semanas. Bien. Pero dos gigantes del fútbol español que entraron en disputa por este intento de fichaje que al final fue un fiasco. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Tony, hoy vamos a hablar del Deportivo Español, pero no vamos a hablar de la capacidad técnica del Deportivo Español. Hablemos de esta semana porque tú sabes, y le contamos a la audiencia, que el Deportivo Español resolvió, tras años de lucha, de muchos años de lucha, este club fundado por inmigrantes de nuestra colectividad, ya está viendo la luz de esperanza, porque se aprobó en primera lectura la restitución del predio que ocupa justamente aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y esto ya lo resolvió la legislatura porteña justamente el día jueves, Tony, le contamos a la audiencia, aquellos que no lo saben, un predio que realmente es espectacular y que, bueno, obviamente en su momento estuvo a punto de perderse todo esto, y bueno, mismo ayer estuvo el embajador de España acá en la República Argentina, dirigentes del Deportivo Español y también fans también, bueno, mucha gente por esta historia de este gran Deportivo Español que sin lugar a dudas es un trabajo muy importante, y poder rescatar este predio original de 16 hectáreas, ya que quede definitivamente para el Deportivo Español, que es un logro muy importante, y también de la legislatura porteña y de la presión de los dirigentes para que esto se pudiera llevar adelante, Tony, Sí, además es una noticia enorme para la institución, para una institución que llegó a ser muy grande en lo deportivo y lo sigue siendo en lo social, obviamente, y me consta que ha habido una larga lucha por parte de vecinos, dirigentes e hinchas para conseguir lo que se ha conseguido en estos días, así que es una noticia muy reseñable y esperemos que sea la piedra filosofal o la base para que vengan muchos éxitos deportivos a partir de ahora, ¿no? Hacer la refundación, en este caso, del Deportivo Español. Así que enhorabuena. Bueno, Tony, ¿qué te parece si para cerrar la charla contigo vamos a compartir la música? Porque tú lo conoces al gran cantante Diango, el tan conocido por todos, Diango, pero en esta versión con un hombre de la música popular argentina, una fusión hispano-argentina, con sentimiento hispano-argentino, como es el sol de nuestra España, Diango y Rodrigo Tapari. Y este tema, Si la vieras con mis ojos, es el título, y ver con los ojos la felicidad de lo que son simpatizantes del Deportivo Español para que llegue el predio a manos de la institución definitivamente y lograr ese objetivo tan deseado. ¿Qué te parece la idea, Tony? Espectacular, Óscar. José Gómez Romero, alias Diango. Sí, chico de Barcelona que a través de sus canciones románticas pues hizo bailar a toda una generación, ¿no? Y ahora, en septiembre, los hace bailar acá, septiembre, octubre, acá en la Argentina nuevamente. Ya estaremos con él. Tony, te mando un abrazo grande, quedamos en línea privada, no me cortes. Abrazo. Abrazo grande. Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español aquí en el sol de nuestra España. Amigos, la música con este grande Diango para todos ustedes. Me perdonarías toda la peor. Si la vieras con mis ojos, tú también serías capaz de no cansarte de verla sin mirar a las demás. Verás, amor, si la vieras con mis ojos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española.
Muy bien, y seguimos en el sol de nuestra España, así que atención, antes de ir con el momento real, que ya la tengo acá, Belén Dipsa, atención, nos están mandando un montón de mensajes, muchísimas gracias, se están sumando de a poco a esta movida, podemos decir, a esta campaña, la verdad, que justamente es para festejar los 30 años de El Sol de Nuestra España, y qué mejor manera que festejar estos 30 años del programa con ustedes que son parte, que están del otro lado, que nos acompañan en el programa de todos los sábados, también a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube del Sol de Nuestra España. Bueno, qué mejor manera que hacerlo con ustedes, que compartirlo con ustedes. Por eso queremos saber cómo es que nos conocieron, cómo es que se sumaron a esta propuesta, hace cuánto. Vuelvo a repetir, sabemos que hay muchos oyentes y que es más, ya se estuvieron comunicando acá con nosotros, que nos acompañan hace muchísimos años, la verdad que sí, siempre agradecidos nosotros de que estén del otro lado. Y bueno, por eso mismo, queremos saber que nos cuenten, nos conocieron en algún evento, nos conocieron a través de la radio, nos conocieron a través de las redes, queremos que nos cuenten. Y bueno, obviamente sabemos que también con muchos de ustedes nos hemos visto presencialmente justamente en algunos eventos, así que queremos que nos cuenten a través de la central de oyentes. 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, y también a través de las redes sociales nos pueden escribir en Instagram y Facebook, ahí van a tener el mensaje directo para poder enviarnos el mensaje. Así que esperamos por allí todos sus comentarios, todos sus mensajes. Muchísimas gracias por acompañarnos y repito, 14 de octubre del 2025, 30 años de El Sol de Nuestra España. Esta es una puntita, podemos decir la punta del iceberg, ¿no? De lo que es el gran festejo que estamos preparando, así que queremos que ustedes sean parte. Ahora sí, llega el momento real con María Belén Dipsa, por eso nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Muy bien, bueno, muchas noticias. Muchas noticias en el día de hoy. Tenemos el top 3 de la realeza de España y también tenemos el bonus track, Ah, bueno, completito el momento real, entonces. Súper completo. Así que, Billy Dipsa, ¿qué le parece si comenzamos con el top número 3 y vamos a hablar de la reina Leticia? Porque esta semana presidió varias audiencias sobre salud y solidaridad, siendo uno que presentó al cine como una herramienta educativa para prevenir ciberviolencias en adolescentes. Un tema muy importante que busca representar estas realidades en pantalla sin caer en la revictimización, así como en la responsabilidad de las plataformas y también la importancia de incluir la mirada adolescente en los procesos creativos. Así que muy buena iniciativa. Y otros de ellos también recibió en audiencia un grupo de jóvenes colombianos y peruanos. La verdad que es un proyecto bastante amplio, es para aquellos que tienen de bajos recursos y que buscan ir a la universidad. Mira. Entonces, gracias a esta beca que la da un banco internacional, los jóvenes pueden ir y formarse educativamente. Qué bien, Así que, y uno de los jóvenes le regaló una muñeca de trapo a imagen y semejanza de la reina Leticia, realizada por su madre en un taller. La verdad que es uno de los looks más icónicos que tuvo la reina Leticia, que es la blusa roja de manga larga con la falda estampada de flores blancas y rojas. Sí, me acuerdo. La hemos comentado aquí, la falda negra con las flores rojas y blancas y la blusa roja que fue Furor. Sí, ese, y el vestido, nunca me voy a olvidar, el vestido de Dior que llevó en los Juegos Olímpicos, ese me quedó grabado. Sí, la verdad que tiene looks muy icónicos, Leticia, claro que sí. Esta semana también se destacó muchísimo en el mundo de la moda porque vistió un maxi vestido boho de seda rosa mexicano, que es un rosa más suave y apagado. Es como el de la marca de las muñecas famosas. Como Barbie, más o menos, pero más suave y apagado, que es de manga larga, con el escote abotonado, de la cintura ajustada y la falda de 3 paneles que otorgan vuelo. Mira qué lindo. Que otorgan vuelo, es de la marca Hugo Boss, que es uno de los más elegidos. Obviamente lo combinó con pendientes de colores y los tacos destalonados bajos, que está eligiendo muchísimo la reina de España para ir a los actos. Bien. Bueno, la verdad que buenos looks. Muy buenos Como looks. Siempre decimos acá, ¿vieron? Acá en el momento real aprendemos un poco de historia, un poco de cultura, obviamente la realeza española presente, pero también de moda, Hablamos de moda porque tenemos que estar ahí atentas. Porque, miren, más de un look, seguramente algún color debemos tener en el armario. Sí, ahora vamos con el rosa. Bien, tenemos. Así que, como les decimos, hay que revolver el armario ahí y buscar. Sí, también utilizó colores, esta semana colores corales. Sí.
Bien. Bien, la verdad que están muy buenos los looks. Bueno. Así que del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos Por a hablar favor. del rey Felipe VI. Porque esta semana tuvo audiencias en torno a lo que es la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Diversas autoridades mundiales estuvieron en este encuentro y el rey Felipe VI estuvo con diferentes encuentros bilaterales que reforman el tema de lo que es la financiación y fomentar una cooperación internacional. Mira. Durante la cena con el rey de España habló también sobre la construcción de un mundo más estable, pacífico, próspero y sostenible. Y también dijo con mirada puesta en millones de personas en el mundo, sus esperanzas y necesidades merecen resultados y ciertamente no merecen el fracaso ni la decepción. Mira. Así que es un tema social con una mirada internacional. Y sí. Sí, Así porque, que, bueno, también estos temas justamente, ¿no? Que abarcan a lo internacional. Sí, porque también se está siguiendo la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Por eso. Quedan 5 años y están ahí. La gran pregunta es, ¿se llegará o no se llegará? Es Falta, una agenda sí. compleja, bastante, entonces bueno. Bastante amplia. Yo creo Sí. que algunos puntos sí se lograron, Sí. otros no. Hasta el momento. Hasta el momento. Con respecto también a lo que son los desafíos globales y Bien. el esfuerzo colectivo. A lo largo también de la semana estuvo presidiendo una cena del Foro España-Estados Unidos que abordaron temas como es la eficiencia energética, la infraestructura de transporte sostenible y la inteligencia artificial. Bien. Esos 3 tópicos estuvo ahí teniendo en cuenta. Y también en la semana, vamos a decir, el rey Felipe VI rompió protocolo. ¿Rompió protocolo, Felipe VI? Sí. Sí, sí, Opa. un poco rompió protocolo. Bueno, Vamos a decirlo porque pero- fue en una entrega del libro Sí. que le entregaron Felipe VI Perfiles de un diseño 2014-2024 y se lo dio a la historiadora y académica Carmen Iglesias, que fue clave en su formación Mira. personal y académica. La verdad que fue un saludo. En el momento del encuentro, ella lo saludó también, pero con doble beso. Y muchos dicen, si le está dando todos la mano, porque a ella, pero es porque la conoce desde cuando era joven Y también. claro. Y los reyes, cuando son amistades y familiares, es como que tienen permitido un poco informal. Claro. Saltar lo informal. Claro, además, sí, lo ayudó. Sí, la llevaba también del brazo hasta el encuentro. Ella fue quien le dio también el libro, Carmen Iglesias. Así que bueno, Bien. vamos a decir que es un protocolo roto justificado. Claro, justificado totalmente. La verdad que aparte se lo ayudó en todo lo que es su trayectoria como rey, bueno, su preparación, podemos decir. Sí, desde su verdad que juventud, sí. así que bueno, vamos a ser justificado, ahí justificamos. Justificado, muy bien, muy así bien. que del top número 2 vamos a pasar al top número 1, Mili Dipsa, ¿qué le Por parece? favor. Porque vamos a hablar de la princesa Leonor. Bien. Volvió el buque escuela Juan Sebastián del Cano como guardia marina Sí. para continuar con su periodo de formación en las Fuerzas Armadas y también ser la futura heredera al trono y futura capitana general de los 3 ejércitos de España, un título largo. Sí. El miércoles llegaron en simultáneo a Gijón la fragata Blas de Lazo, que estuvo 19 días ahí la princesa Leonor, y también el buque Escuela del Cano, donde estuvo los 6 meses en el alta mar. Claro, vos lo habías dicho que iba a volver. Iba a volver, sí, volvió. Bien. ¿Cómo se trasladó la princesa Leonor? ¿Cómo? A través de una lancha. A través de una lanchita, Sí. bueno, bien. Unas horas antes de que entrara al puerto asturiano, obviamente con un protocolo estricto militar, Obviamente. de honores, Sí. porque se estaban cruzando 2 buques de guerra en el mar o en el puerto, obviamente hay que tener en cuenta eso, y Sí. entre la salida y la puesta del sol, bueno, ahí cruzó en la lancha para trasladarse al buque escuela, y ahora la princesa de Asturias está continuando hacia la última etapa naval en Marina, en Pontevedra, pero ¿Qué pasó? el jueves recibió una visita sorpresa. Ah, mira. Sí, recibió ¿Quién fue? a su hermana, la infanta Sofía, su hermana menor. Sí. Estuvieron en una recepción de autoridades y luego fueron a comer juntas en un restaurante de Cimavila, junto a otros compañeros guardamarinas de la princesa que también recibieron visitas de sus familiares. Se Bien. la veía muy contenta la Y princesa más Leonor. bien. Obviamente las hermanas sean unidas. La revista Hola Sí. le hizo una entrevista a la dueña del restaurante que también cumplía años ese día. No me digas. Cumplía años y aparecía. Pero mirá qué regalo. ¡Qué regalo! También comentó que probaron, bueno, cachopo de cecina, que es como una milanesa acá más gruesa, Sí. La verdad que vamos a buscar, vamos a ver si la preparamos, Sí. de jamón, también fabada, también calamares, chiripones, croquetas, y bueno, y la princesa Leonor parece ser que probó un poco de la sidra asturiana, Ah, bueno, está bien. Comió un poco todo, tomó ahí un poquito de sidra asturiana. Sí, Bien. también es un lugar donde la reina Leticia conocía porque obviamente
cuando estaban en el lugar vieron una foto de su madre Y claro. y la dueña del restaurante se lo comentó y dijeron, sí, la vi. Claro. Estaba ahí. Claro. Entonces, bueno, era una recomendación De la gastronómica. madre. Así es. Bueno, un momento de hermanas pasaron ahí con una recomendación de... Obviamente. Y Bien, bueno, bien. ahora ya hacia el trayecto final, a Sí. mediados, a mitad de julio, Ujú. para la finalización y bueno, después continúa con el Ejército del Aire. Pero vamos Muy poco bien. a poco, ¿eh? De a Vamos poco, de a poco, bien. Así que, sí, mucha gente dice, ¿no? Que, o sea, lo que es Leonor es una Leonor manía. Siempre lo repetimos Sí, acá. sí, sí. Creo que desde que empezamos con la realeza española con Belén, ¿hace cuánto? Se empezó ya. Hace más de 3 años. Más de 3 años, sí. Que la Leonor manía, recuerden esto, porque obviamente es todo un trayecto, Sí. ¿no? Y cuando ella ya sea reina, pero lo que está moviendo entre los jóvenes es una cosa de no creer, y no solamente en España. O sea, en Es un montón, internacional, es sí, más que nada, obviamente, en Europa donde hay monarquías. Obviamente, sí, pero sí, también Latinoamérica Latinoamérica también, Sí. sí, por el habla también hispana. ¿eh? Claro, y lo vemos a través de las redes sociales de la Casa Real, justamente, suben algún posteo y abajo le están comentando, o sea, tienen más likes, más cosas, lo de Leonor, Sí. que a veces lo de los padres pasa. Pasa también, Sí. a veces no suben todo, Casa Real, sino Claro. que se da por información no publicada, no oficial. Exactamente. Así que Mili Dipsa, ¿qué parece si vamos con el bonus track? Porque tenemos los regalos a la realeza, ¿eh? Ah, muy bien. Para ahí vamos a poner un poquito de cortina, porque Sí. los reyes de España, la reina emérita Sofía, la princesa y la infanta, durante el 2024 recibieron 358 regalos institucionales. Contados. Cabe aclarar institucionales. ¿eh? Sí. El monto total de los objetos, obviamente, al igual que en años anteriores, forman parte de lo que es el patrimonio nacional de la familia real. Ujú. Entre los obsequios se encuentran libros, cuadros, esculturas, fotografías enmarcadas, cerámicas también, muchas prendas de vestir personalizadas y grabadas, obviamente para la familia real, no solamente la reina Leticia, que sabemos que estamos en el mundo de memoria, sino también con el rey Felipe VI. ¿eh? Sí, Muchas bueno. corbatas le llevaron. Muchas ¿eh? corbatas, te iba a decir. Sí. Sí. Y hay regalos llamativos. Hay Ah. regalos llamativos que le hicieron a la familia real. Obviamente, de todos estos regalos, algunos no se los quedan ellos. Obviamente. Porque desde el 2014 el rey Felipe VI dijo, durante su reinado Sí. Ujú. van a ser todos los datos transparentes. Claro. Va a publicar todo. Todo. Así que unos regalos que llamaron la atención, por ejemplo, un vinilo de Juan Manuel Serrat para la reina Leticia, Mira. que recordemos que cuando fueron la mayoría de edad de la princesa Leonor, Ujú. uno de los temas incluidos Ujú. en el repertorio que pidió la princesa Leonor fue de Serrat. De Serrat, De mira. Serrat. Así que Mediterráneo seguramente fue para ella. Totalmente. También hubo un test, le llegaron a los reyes, el rey Felipe, parece ser, un test de vitaminas. Ah, mira. Unos regalos insólitos. Sí, la verdad. si tienen en cuenta algunos, una escultura de tortuga sobre una peana, una antorcha olímpica. Una antorcha olímpica. Y también el regalo que más me llamó muchísimo la atención, Sí. protector solar de una marca española para el rey Felipe VI. ¿En serio? ¿Cuándo? La vez que se quemó. Exactamente. No te la puedo creer. Parece ser que la marca, una Sí. marca española que también está acá en Argentina, le ha enviado, protectores solares y un libro de cómo cuidarse la piel. Mira. Así que bueno, buena forma de... Sí, ustedes recordarán la vez esa que Felipe VI se bronceó de más, que estaba tostado totalmente, que la verdad no se había puesto protección solar ni nada. Y bueno, acá el regalo que le han hecho. Un desde la regalo, marca. sí. Mira, bien. Nos podrían mandar acá también. Acá unos también protectores aceptamos, solares, sí. obviamente. Ya Muy vamos- buena la marca, la conocemos. Sí, ya vamos juntando también para el verano ahí los protectores solares. Siempre me acuerdo de un regalo, no fue de ahora, hace poco, a doña Sofía. Sí, ya Los sé. pandas. Los pandas, sí. Unos pandas Bueno, que están en el es, zoológico. es institucional y por eso mismo Claro, fueron la fundación del zoológico obviamente. para seguir que no se extinga la raza de los pandas. Así es. Pero Así siempre, que- siempre me acuerdo. Ustedes quizás también del otro lado, Belén acá lo ha comentado, Sí, sí, sí. que cada tanto doña Sofía los va a visitar, es más. Sí, a sus descendientes. Claro, a sus descendientes, obviamente, sí, pero la verdad que esos pandas que son regalos exóticos, podemos decir. Son ¿eh? institucionales, así, Sí. o sea, los que son personales, algunos ellos sí se lo pueden quedar, pero otros forman parte del patrimonio nacional y no los pueden tocar. Y sí, ya los vemos a Felipe y a Leticia ahí haciendo unboxing en YouTube, en las redes, vieron que va mostrando, les voy a mostrar el regalo No que me estaría llegó tan hoy. mal, ¿eh? Estaría- Ahí está. Así que, bueno, Belén, súper completo hoy, la semana que viene más noticias. Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Y sí, son cosas que quedan en la cabeza. Digan, el panda seguramente ustedes se ven de acordar. Así que bueno. Bueno, amigos, ahora sí nos pasamos unos minutitos las 12 del mediodía. Recuerden, estamos
trabajando con ustedes. Estamos trabajando en conjunto, podemos decir, para estos 30 años de El Sol de Nuestra España, el 14 de octubre de este 2025, y queremos que nos cuenten, queremos que nos cuenten cómo fue que nos conocieron, hace cuánto siguen el programa, queremos conocer sus historias con nosotros, así nosotros también lo vamos a estar compartiendo. ¿Cómo tienen que hacer? Muy simple, a través de Instagram y Facebook, pueden enviarnos un mensaje privado por ahí, pueden escribir también en algún posteo y nosotros ahí lo levantamos, sino a través de la central de oyentes. 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también, llamarnos, y ahí estamos recibiendo sus historias con El Sol de Nuestra España. Así que ahora sí, amigos, 8 minutitos nos pasamos de las 12 del mediodía, vamos a hacer una tanda de la radio y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Quédate esta fría madrugada, quédate hasta que la luz del alba muestre mi corazón enredado en la alambrada de tu voz que me ha rozado el alma. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche a avisar, porque solo tú me puedes enseñar a volar cometas por el cielo, como el sol, como el mar. Quédate y desnudemos nuestras dudas de una vez. Siempre fuimos dos lunas. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche a avisar, porque solo tú me puedes enseñar a volar cometas por el cielo, como el sol, como el mar. Dibujar mi nombre sobre el suelo, como el sol, como el mar. Muy bien, amigos, así hemos arrancado esta segunda hora en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo y para todo el país, con La Oreja de Van Gogh en esta versión de Cometas del Cielo. Buen arranque de esta segunda hora en nuestro programa para compartirlo con todos ustedes. Ahora, en El Sol de Nuestra España, edición federal, noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina. Información ahora que proviene desde España, desde nuestra madre patria, porque Rajoy y Aznar recetan al Partido Popular moderación y centralidad para ganar el gobierno. El Partido Popular ya cerró la primera sesión de este 21º Congreso con el llamamiento de los expresidentes Rajoy y Aznar para reconquistar el gobierno. Ambos líderes han dedicado buena parte de sus discursos a arremeter contra el gobierno de Pedro Sánchez. Otro de los títulos también que queremos compartir con todos ustedes, saben que acá en Buenos Aires, capital de la República Argentina, y en todo el territorio nacional hace mucho frío realmente, condiciones muy bajas de temperatura, pero en la madre patria, a 12.000 kilómetros de distancia, en Europa, pero en España, las temperaturas de récord en el Mediterráneo dejan noches tórridas y más combustible para futuras tormentas, como por ejemplo en Baleares, en el día de ayer, 30 grados de temperatura. Bueno, realmente meterse en el agua es un día de playa que es muy importante allá en España. Otro título también, el gobierno canario destina 10.000 euros
a paliar la situación para los emigrantes canarios que se encuentran en la Argentina. Esto a través del grupo del Club Archipiélago Canario de Buenos Aires, donde la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias ha propuesto ya a la Dirección General de Inmigración conceder una ayuda de 10.000 euros al Club Archipiélago Canario de Buenos Aires para financiar ayuda humanitaria de reparto de alimentos a 33 emigrantes canarios y descendientes en situación de precariedad económica. Recordemos que esta actividad subvencionada deberá realizarse entre el 1 de agosto y el 1 de agosto de este año y el 30 de marzo del año que viene, y una fecha límite para presentar también la justificación de subvención. Así que bueno, todo esto es sin lugar a dudas también para tenerlo en cuenta. Ahora vamos con información de eventos para todos ustedes. Muy bien, pero antes de ir con eventos, les tengo una noticia, digamos, del mundo del espectáculo. Vieron que empezamos el mes de julio, empezamos con Julio Iglesias, hemos compartido algunos memes justamente de Julio Iglesias, que ustedes saben, en las redes sociales ya es una costumbre, se está acercando el mes de julio y empiezan estos memes a circular, así que, ojo, él dijo, o le hicieron la pregunta en una entrevista si le molestaban los memes, qué opinión tenía al respecto, y dijo que a él le gustaban, lo mantenían vivo entre las nuevas generaciones, siempre y cuando no le falten el respeto, obviamente. Claro, por supuesto. Así que, pero le gusta mucho el tema de los memes, de lo que hacen, así que bueno, dice, por lo menos trasciende la música de él también, porque obviamente los números empiezan a moverse cuando llega el mes de julio con toda esta movida de los memes. A él le gusta mucho, pero también le gusta la casa que compró en Galicia. Así es, una modesta casa de 4 millones de euros. Ah, modesta. Sí, en Galicia, con 1.500 metros cuadrados, garaje para 10 coches, un lago artificial, obviamente con piscina, con ascensor, atención, con ascensor, bien. Así que bien completa la cuestión de esta casa. Es una casa que adquirió hace unos meses en la localidad de Vilariño, una pequeña aldea del municipio de Piñor, en Ourense, en Galicia. Uh-huh. Así que es más, él mismo dijo, es a 10 kilómetros de donde se crió, ¿sí? De donde era justamente su padre, bueno, donde él también tenía familia. Sí. Así que a 10 kilómetros de ahí queda en medio del campo. Sí, o sea, en medio de ahí del campo queda. Hay carreteras. La verdad que sí, y es una forma, atención, porque él dijo, es una forma, el lugar perfecto para reconectar con sus orígenes. Bien. Así que también él lleva un estilo de vida más tranquilo, con rutinas saludables. Bueno, la verdad que muy bien, que es muy especial para él, dijo, es muy especial. Así que bueno, estará allí por la tierra de Galicia, vuelve como bien dijo, a sus orígenes. Perfecto, se reconecta con sus antepasados. Así es. Así que bueno, y ahora sí, amigos, les voy a comentar algunos eventos a tomar nota porque se vienen unas fiestas muy, muy, muy buenas, unas muy buenas propuestas. Vamos a empezar con la fiesta de San Pelayo en, obviamente, lo que es La Estrada, en el Centro Cultural Partido de La Estrada, fiesta de San Pelayo, el próximo 13 de julio a partir de las 12:30 horas. Bien. Repito, 13 de julio, 12:30 horas, está ubicado en México 2849. El menú principal es una gran paella de mariscos, así que aquellos que quieran ir reservando sus lugares lo pueden hacer al 11 54 08 8597. Repito, 11 54 08 8597, Partido de La Estrada, la fiesta San Pelayo, próximo 13 de julio a partir de las 12:30 horas. Y si no, también los pueden contactar a través de las redes sociales. Claro. Buscan Centro Partido de La Estrada. Bien, perfecto. Abrazo para el doctor Besteiro también, y para el presidente de la institución, y para el amigo Carlos Alberto Rivadulla Campos, de Prensa y Difusión. Así es, así que muy bien. Y ahora vamos con la Asociación Casa de Galicia, porque está preparando también la fiesta de Santiago Apóstol el próximo 13 de julio a partir de las 13 horas. Claro. Repito, Asociación Casa de Galicia, fiesta Santiago Apóstol, el próximo 13 de julio, 13 horas, están ubicados en San José 224. Va a haber, obviamente, se pueden imaginar, un menú muy importante, va a haber shows en vivo, las reservas las pueden hacer al 4381-5215. Repito, 4381-5215, la fiesta Santiago Apóstol en la Asociación Casa de Galicia. Bien, le mandamos un saludo a Liliana, que preside la institución, y a Luis López Brigos, vicepresidente de la institución. Un gran abrazo, Luis.
Muy bien. Y ahora vamos con el sábado 19 de julio porque el Centro Salamanca de Buenos Aires está preparando la cena del Día del Amigo. Atención. Día sábado 19 de julio, a partir de las 20:30 horas, donde miren, van a poder disfrutar de una entrada de empanadas, un plato principal de locro, postre, helado, bebidas. Bueno, la verdad que un show va a haber ahí también a cargo de José Monterrey, un DJ para amenizar la velada y bailar. Esta gran puesta que están realizando desde el Centro Salamanca de Buenos Aires el próximo sábado 19 de julio, cena Día del Amigo en Avenida Independencia 2540. Teniendo en cuenta también que es vísperas del Día del Amigo, del Día Internacional del Amigo, o sea que llegará a las 0 horas y harán el brindis como corresponde. Claro. Bien, Así claro que sí. aquellos que quieran ir reservando lo pueden hacer al siguiente número: 11 41 46 59 43. Repito, 11 41 46 59 43, el Centro Salamanca de Buenos Aires. Sino también se pueden comunicar con la administración, con la secretaría. Así es, y a través de las redes sociales Centro Salamanca, que están muy activos ahí. Los pueden buscar en Facebook, en Instagram, Centro Salamanca de Buenos Aires, y les pueden también reservar sus lugares. Un saludo para Rubén Gómez, presidente de la institución, y para mi querido Lorenzo Lucas González, vicepresidente también del Centro Salamanca. Así es. Y muy bien, ahora para cerrar, falta todavía, pero para que lo vayan agendando, porque se viene la Gran Romería Gallega. A fines de este mes. Así es, Gran Romería Gallega el próximo 27 de julio, repito, 27 de julio, que cae de domingo, para que lo vayan agendando, de 12 a 18 horas. Se va a realizar en el Centro Galicia de Buenos Aires, ubicado en Bartolomé Mitre 2552, en Capital Federal. La entrada es libre y gratuita, así que va a haber bailes tradicionales, música, cantareiras, coros, obviamente van a haber gaitas, gastronomía típica, homenajes, así que para que lo tengan en cuenta. Gran Romería Gallega, 27 de julio. Muy bien, señoras y señores, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, hemos presentado noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina. Ahora continuamos de esta manera. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Y bueno, llega el momento de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside nuestra querida amiga Emilce Arroyo Pastor. Le mandamos un beso enorme a Emilce, la vicepresidencia de Néstor Seijas, también un gran abrazo para Néstor y para toda la comisión directiva de la Federación, que llevan un trabajo realmente muy importante a nivel nacional, a nivel federal. Y eso hay que destacarlo, como por ejemplo también lo que es la participación para la formación del grupo Castañuelas, objetivo de poder integrar el aprendizaje de este instrumento a todo aquel que quiera adherirse a la cultura castellano-leonesa en el territorio nacional. Una actividad, recuerden que es gratuita, sin límites de edad, encuentros que se realizan por Google Meet los viernes a las 15. La información lo pueden obtener a través del correo electrónico federacioncastellano-leonesa@yahoo.com.ar o también a un teléfono 4431 4121, miércoles y jueves, horario de 9 a 17 horas. Reitero el mail para el interior del país, federacioncastellano-leonesa@yahoo.com.ar, el teléfono de la Federación, de la Secretaría, miércoles y jueves, horario de 9 a 17, a este número 011, si llaman del interior, 4431 4121. Bien, saben ustedes que está llevándose adelante el taller de Teatro Raíces que se dicta los viernes de 19 a 21 en el Centro Zamorano de Buenos Aires. Interesados que pueden participar sin inscripción previa. La dirección del Zamorano, Pasco 1358, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien, otro tema. Concierto para guitarra
y orquesta de Héctor Villalobos, que es uno de los grandes referentes de la música latinoamericana. Esto va a estar interpretado por Pablo Fortunato en guitarra, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Jóvenes Solistas, donde en el Centro Salamanca. La entrada al sobre, así que accesible al bolsillo de cada uno, entrada al sobre, en el Centro Salamanca, ¿cuándo? Hoy, esta tarde, a la hora 19, en Avenida Independencia 2540, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Para hoy, no perdérselo. A propósito del Salamanca, les quiero comentar a todos ustedes que hay una invitación para festejar el Día del Amigo. Esto, saben ustedes, el 20 de julio. Espero el sábado 19 de julio, vísperas del Día del Amigo, y a las 20:30 horas se va a llevar adelante este festejo en el Centro Salamanca. Una entrada para los socios 25.000, entrada general 30.000, para que lo tengan en cuenta. Les comento también, hay que hacerlo con anticipación, hay que apurarse, porque si no el cupo va a ser limitado, y es tener vísperas del Día del Amigo y celebrar y brindar, claro que sí, por la gran familia salmantina. Bueno, saben ustedes, Avenida Independencia 2540, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Para información les doy un mail, info.centrosalamanca@hotmail.com. Reitero, info.centrosalamanca@hotmail.com. Un teléfono es el 11 41 46 59 43. Reitero, 11 41 46 5943. Si no, nos llaman al programa que le brindamos la información con todo gusto. También les quiero contar otro tema. Nos vamos ahora a Mar del Plata porque hay un gran almuerzo y un espectáculo artístico por el 75º aniversario de la institución allá en la Ciudad Feliz. ¿Cuándo? El próximo domingo 20 de julio a las 12:30 horas. Aquellos que estén por la costa atlántica pueden reservar e informarse lunes a viernes de 15 a 19 a este teléfono 223-493-9217, reitero 0223-493-9217, que saben ustedes está en Hipólito Yrigoyen 2067 en el casco urbano céntrico de la ciudad de Mar del Plata. Pero bueno, vamos a viajar, sí, ¿por qué no? Vamos a viajar, me parece genial, me parece más que interesante viajar, disfrutar, porque hay una excelente propuesta que se está llevando adelante. Pero para charlar de ese tema, la tengo en línea a quien preside el Centro Burgalés y también a Asile, que tiene que ver con los empresarios castellanos y leoneses acá en el territorio de la República Argentina. Julia Hernando, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, qué gusto tenerte en el programa, Julia, Gracias por estos minutos. Bueno, la agradecida soy yo, me encanta. Por favor. Me encanta estar con ustedes. Gracias, Julia. Bueno, Julia, contanos un poquito, ¿qué pasa si viene el crucero del retorno 2026 ya preparándose, ¿no es cierto? Sí, bueno, se empieza a difundir este maravilloso crucero que se hace el crucero del retorno 2026. Sí. Esta es la segunda edición. Es volver a España en barco. Son 19 días de navegación hasta llegar a Barcelona. Sí. 19 días intensos de diversión y de turismo, porque de acá sale de Buenos Aires, sí, va directo a Río, después hace otra escala en Recife, ya cruza el Atlántico, llega a Cabo Verde, sí, al continente africano, y bueno, Tenerife, Casablanca, ajá, y llega a Barcelona. Y bueno, esto es un encuentro de los emigrantes españoles e italianos que vuelven. La idea es recrear simbólicamente ese barco en el que vinieron tantos inmigrantes. Uh-huh. Se retorna, por eso el nombre del crucero, retorno. Sí. Retornan a sus países, tanto España como Italia, a su tierra, y son momentos de diversión, de pasarlo bien, claro, a muy buen costo muy interesantes. Bien. Hay que pensar que son 19 días, claro, son 19 días de hotel, 19 días de pensión completa, de diversión. Uh-huh. Y aparte, Julia, ¿sabes qué? Cumplir el sueño que se cumpla el sueño de los abuelos, de volver a las tierras, como ellos vinieron también, y ese momento tan especial va a ser un momento muy particular, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Sí, y bueno, y toda la travesía en barco que es
una diversión en sí misma, ¿no? Claro. Yo hace muchos años viajé en barco, justamente fui con mis padres, y bueno, son días intensos, divertidos, que uno lo pasa bien, se encuentra con amigos, juega a las cartas, juega a la baraja, como decían nuestros abuelos, hay números musicales, posibilidades de aprender cosas, cursos, y bueno, me parece que es una hermosa opción, y bueno, por eso empieza presentando, porque se va a presentar en distintas casas de la colectividad española. Empezamos presentándolo en el Centro Burgalés. Bien. La Federación de Castilla y León organiza, lo presentamos en el Centro Burgalés el próximo jueves, 10 a las 19 horas, en el Centro Burgalés, ahí en Rivadavia 5764. Bien. Los esperamos a todos. Claro, la charla, les contamos, es presencial, pero también vía Zoom, que, si me permitís, voy a brindarles la información a los amigos oyentes, Julia. Por un lado, presencial, como lo está comentando Julia Hernando. Recuerden, hora 19, el próximo jueves 10 de julio, Avenida Rivadavia 5764, aquí en esta capital federal, en primera junta, en este caso, y además el Zoom, aquellos que no se puedan acercar por algún motivo a través del Zoom, el usuario es 461-651-3793, reitero, usuario 461-651-3793 y la contraseña 1830. Reitero la contraseña 1830 y bueno, y que se metan en ese mundo maravilloso de este viaje del retorno 2026 que va a ser realmente espectacular para el año que viene, Julia. Así es. Esta plataforma, esta posibilidad del Zoom fue pensada inicialmente para todas nuestras casas del interior del país que no pueden llegar a Buenos Aires para asistir a la reunión, así que bueno, Emilce, que la nombrabas ahora, ella siempre pensando en nuestros asociados, así que bueno, se buscó esta alternativa para que llegue a todos la difusión de este maravilloso crucero. Perfecto, y es más, y te comento y les comento a la audiencia que muchos recordarán que cuando fue el anterior crucero, el primer crucero, tuvimos a uno de los integrantes del crucero en directo desde el barco, en este caso a Ernesto Ordóñez, lo tuvimos arriba del barco, que nos hizo un pantallazo de lo que estaba viviendo en ese momento este primer crucero. Así que bueno, a prepararse para el jueves, Julia, y a disfrutarlo realmente, Bueno, lo nombrás a Ernesto, y bueno, justamente Ernesto sigue siendo el factotum de este segundo crucero. Él es el que nos transmite el entusiasmo y el que lleva adelante este barco. Bien, este barco velero, como diría, claro. Velero, así es. Sí, exactamente, sí. Fue un gran reportero en vivo desde el barco. Así que, bueno, mi querida Julia Hernando, yo te quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa. Te mando un cariño enorme. Nos estamos viendo próximamente. Y bueno, como siempre, las puertas del Sol de nuestra España, Edición Federal, para ti y para todos ustedes siempre abiertas, Bueno, muchas gracias, muy agradecidos, y bueno, nuestro objetivo es como siempre tratar de brindar servicios y diversión a nuestra colectividad española. Claro que sí, un cariño enorme, buen fin de semana y quedamos en línea privada, no me cortes, Abrazo. Abrazo grande. Julia Hernando, para todos ustedes aquí en el Sol de nuestra España. Vamos a ir con la música. La música tiene que ver ahora con Castilla y León, con una versión muy particular de este grupo. El tema se llama El Taller de Manolo, pero el grupo en realidad es el grupo folclórico Folk on Cres, que se trata de una banda de música folclórica salmantina. Se formó en el 2008, obviamente se han situado, se han posicionado, son 5 integrantes y realmente llevan un trabajo muy particular, y como es música joven también, y Castilla y León tiene su buena música y su esencia musical de hace tantos años, pero con la juventud, lo disfrutamos ahora de esta manera. Vamos con la música.
Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, amigos, 12:34 minutos la hora en la Argentina. Subió la temperatura, 14 grados 1 la temperatura ahora, 66 el porcentaje de humedad. Hoy recordemos una máxima de 14, ya hemos superado la máxima en este caso. Para mañana, domingo, mínima de 8, máxima de 15, con cielo mayormente nublado. Y para el lunes, mínima de 9, máxima de 15, con lluvias para el día lunes, para tenerlo en cuenta, sin lugar a dudas. Bueno, los oyentes se están comunicando, ya vamos a comentarles porque, claro, si nos vienen los 30 años del Sol de Nuestra España para el próximo mes de octubre, estamos preparando lo que va a ser el gran acontecimiento, donde también va a estar en el gran acontecimiento de los 30 años de nuestra propuesta comunicacional al caballero que tengo en línea, que es el hombre del tránsito del transporte argentino, Ernesto Arriaga, que se está preparando el traje de smoking para esa ocasión. Arriaga en el aire, te escuchamos. Adelante, Arriaga, te escuchamos, Ernesto. Ahora sí, Ernesto, te escuchamos. A ver. Bueno, hoy andamos complicados con las líneas telefónicas, realmente, bueno, a veces pasa, estamos en vivo y en directo, así que vamos compartiendo nuestra propuesta de comunicación, así que por eso, bueno, reitero, nos van llamando los amigos oyentes para los 30 años, en el aire, Arriaga, te estamos escuchando, adelante. ¿Cómo está el profe? Gusto saludarte. Ya se liberó el choque de la General Paz, sí, a la altura del autódromo, y se fue transitar ya con normalidades porque se chocó el auto y la moto. Ajá. Por otra parte, preocupación en todo el ámbito vial por el tema de un decreto que quieren imponer del cierre parcial de vialidad. Vos lo viste en todos los medios. Sí. Vialidad Nacional se crea cuando Bernardino Rivadavia, primer presidente constitucional de la República Argentina, manda 100 pesos fuertes y se crea puentes y caminos. Bien. Y en el año 32 se crea Vialidad Nacional, 1932, por la ley 505. 46.000 kilómetros de rutas hicimos. En realidad, y realmente la red vial fue un ejemplo con la ferroviaria. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, mi profe? Totalmente de acuerdo. Es así, Arriaga. Totalmente de acuerdo. Contá un poco vos que tenés años de experiencia en lo que fue Vialidad Nacional y la ruta y los ferrocarriles y los puentes. Contá un poquito. Bueno, simplemente parece que lo digo yo. No. Es que el trabajo que Vialidad Nacional ha llevado adelante en todo el país, a lo largo y a lo ancho de los 4 puntos cardinales de la Argentina, es muy importante. Señor. Un trabajo constante, porque lo que sucede es que a lo mejor uno no puede llegar a palpar de cerca, pero cuando uno transitaba las rutas del país y observaba los trabajos que se hacían, ¿me entendés? O sea, los puentes, el puente Chaco Corrientes, el puente Ciudad Belgrano, el puente Iguazú, el puente Paysandú Colón, el túnel Cristo Redentor, todas las obras viales del país. Claro. Vialidad Nacional de pie. La conservación de todo eso es salvar vidas también, porque quienes se encargan de esta infraestructura a nivel país es muy importante y hay que destacarlo y hay que cuidar todo eso. Hay que cuidarlo. Por supuesto, y aparte, te lo digo rápidamente, y vos sos un tipo que tiene años de esto, el cual es la principal fuente de ingresos de la República Argentina, que entran 75.000 millones de dólares por año. ¿Qué vendemos al mundo? ¿Qué vendemos y qué exportamos? Tenemos el agro, tenemos tantas cosas. Agro, perfecto. Sí, el campo argentino. ¿Por dónde se saca la agroindustria argentina? La agricultura del país. ¿Por dónde va? Del campo hasta los puertos de Quequén, el puerto de La Plata, todos los puertos. ¿En qué va? Se mueven ruedas. Se mueven ruedas. ¿Y por dónde van las 4 ruedas? Claro, por las rutas del país. Entonces estamos hablando de 75.000 millones de dólares que le ingresa a nuestro país gracias que los agricultores realizan esto. Y entonces ¿quieres mandar la vialidad al desguace? No. ¿De qué estamos hablando? No. Esto es Se lo una vamos locura. a mandar a las provincias, que las provincias están desesperadas con plata. No, más bien. A las provincias. Sí. Poder hablar una ruta, poder buscar una solución, no digo que no. Pero Vialidad Nacional es un ejemplo del país. Después, si hay algo que mejorar, achicar, mejorar los sistemas, no digo que no. Claro.
todo se mejora. Exactamente. Pero Vialidad Nacional creado por ley del Congreso de la Nación durante más de 100 años. Claro, esto hay que cuidarlo. Vamos a seguirlo de cerca todo este tema, querido Ernesto Arriaga. Hay y lo vas a seguir el lunes o martes con un decreto que quiere largar, que realmente estamos muy preocupados. No, más bien. Yo digo que no, no hay que mejorar, que todo cambia así. 9.500 kilómetros de rutas, ahora, el Estado argentino, el presidente Milei con Caputo, van a licitar las obras. Claro. 9.500 kilómetros de caminos por peaje. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Perfecto. Está muy bien, aplaudo. Claro. Es donde transita el 60% del tránsito del país. Claro, exactamente. Vamos Pero a los seguirlo. pasos fronterizos en estos momentos, Vialidad Nacional, el personal de Vialidad, que es espectacular, que tiene años, eso no se cree en 1 o 2 años. No. Está sacando nieve en estos momentos. Claro, exactamente. Ahora estuve en el Cristo Redentor, ahora pasé por el Saboré, fui a Arjama. Vialidad Nacional está presente trabajando día, noche. ¿De qué estamos hablando? Exacto. Ahora, mejoremos, aceptado. Privatizar los 9.000 kilómetros, perfecto. Pero por favor, que cuidemos la institución de Vialidad Nacional. Exacto. Como quien dice el refrán, no le cortemos las piernas a Vialidad Nacional. Porque es así. Es como un jugador de fútbol, no le cortemos las gambas porque si no, estamos en el horno, realmente. Y acá ni propio no estamos hablando de política. No. Estamos hablando de la realidad. Vos tenés 50 años de periodista y sos locutor, y yo tengo 55 años de periodista. Y me honra decir Vialidad Nacional, me pongo de pie para decir Vialidad Nacional. Exactamente, sí, exactamente. Vamos a seguirlo de cerca todo esto, Arriaga, vamos a seguirlo de cerca. Y aunque el sábado que viene va a estar picante desde el punto de vista de estructura, futuro y país. No estoy en contra de nada, estoy en contra de que la gente tiene que tomar decisiones, pero pregúntenle a los que saben. Claro, exactamente. Y aparte de Vialidad Nacional, de las rutas del país, todo tiene relación, por ejemplo, con el tema de las BTV. Porque si vos tenés el coche con las BTV en buenas condiciones y que tenés que hacer las BTV en tiempo y forma anualmente como corresponde, vos podés transitar por las rutas del país en forma tranquila, sin ningún problema y no tener ningún inconveniente, ni vos ni los terceros que te rodean. Totalmente de acuerdo, profe. Totalmente de acuerdo, profe. Bueno, vos sabés que los gremios Vialidad Nacional están en alerta y lo entienden. Por favor, Vialidad no. Y lo respeto a todos los gremios, a los ingenieros de Vialidad. Estamos hablando de algo positivo, no de política. No, pare bien, más bien, totalmente de nuestro país, que nos ponemos de pie. Somos un país espectacular. Hay que hacerlo funcionar mejor. Claro que sí. Cambiamos los sistemas. Exactamente. Nosotros somos argentinos, estamos dentro de un programa español, pero también nos compete porque estamos dentro del territorio nacional y eso es muy importante realmente, Ernesto. Escúchame, Arriaga, hablando de las BTV que yo te preguntaba, cierran ahora a la 1 de la tarde y abren el lunes, es así, ¿no es cierto? Cierran a las 13 horas. La planta de BTV y abren el lunes y martes. Miércoles 9 de julio, feriado nacional, un día 9 de julio nevó en la Argentina y fue el cumpleaños de Martín Arriaga. Un 9 de julio que nevó fue el cumpleaños de Martín Arriaga. Mira vos, qué bueno. Mira qué casualidad el chalo ese, Bueno, y es un muchacho que anda sobre ruedas, Martín, sin lugar a dudas. Martín anda sobre ruedas. Y ahora te saluda la hermana. Ah, bueno, muy bien. Hola, Cacho. ¿Qué haces? Bien, ¿quién es? ¿Verónica? ¿Oíste? Te gritó la hermana de Martín. Ah, bueno, muy bien. Hola, Cacho, te dijo. Mandale un beso enorme a esa dulce niña que tienes a tu lado. Así que, bueno. Está. Bueno, Arriaguita, te voy dejando. Nos reencontramos el sábado que viene en el programa. ¿Te parece? Sí, mañana vemos a Colapinto con la bandera argentina. Sí, señor, exactamente. Abrazo grande, Ernestito Arriaga. Fiun Arriaga. Los quiero mucho y aguante Vialidad Nacional y la República Argentina. Y claro que sí, y nos ponemos de pie con la celeste y blanca. Abrazo grande. Chau, Arriaga. Fiun Arriaga. Amigos, Ernesto Arriaga con todo el tránsito. Hacemos pausa comercial del programa con Río Uruguay Seguros como cabeza de tanda y en instantes volvemos con ustedes. Vamos, Beto. Esto es El Sol de Nuestra España para toda nuestra colectividad española. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro,
especialistas en seguros para los agronegocios. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Esto es El Sol de nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Y bueno, justamente vamos a hablar de lo que tiene que ver con la danza tan particular de la colectividad española y claro, justamente de lo que es el baile flamenco. Tenemos en línea un referente del baile flamenco acá en la República Argentina. Él es bailador, coreógrafo, maestro de baile flamenco, así que lo tenemos en línea para charlar un ratito en este sábado al mediodía a Vico Zapata. Hola Vico, muy buen mediodía. Oscar te saluda, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Oscar, hola, buen día para todos, buen día a tu audiencia, a tu equipo, a vos, y estoy encantado de ser parte de este programa, así que aquí estoy para compartir un ratito. Bueno, gracias por estos minutitos en este sábado al mediodía. Bueno, Vico, contanos un poquito, tengo entendido que, bueno, tenés descendencia española, tu apellido, obviamente por tus raíces familiares, sin lugar a dudas, pero contanos un poquito cómo has arrancado esta trayectoria y tu presentación artísticamente hablando en lo que es el mundo del baile flamenco, en este caso. Bueno, mirá, mi historia con el flamenco es muy particular, es una anomalía, siempre digo, en la danza, porque en general la gente se dedica de muy temprano, ¿no? Y viene con una tradición familiar. En mi caso no fue así. En mi caso mis padres eran dos obreros trabajadores, sí, que me inculcaron la cultura del trabajo y demás, pero no el arte, no eran artistas, sí eran gente sensible. Y a mí me pasó que por elección y por también encuentro cósmico, dicen que el flamenco te encuentra, que vos no lo buscas. Sí. Me encontré con el flamenco más tarde en la vida, ya pasando la adolescencia, y me atrapó de tal manera que dediqué mi vida a ello y
tal es así que hace más de 20 años que soy profesional de este arte. Sí. Me nutrí primero comenzando en Buenos Aires con maestros locales y luego empecé mis viajes a España, viajes de estudio, donde me quedaba 3 a 6 meses en cada uno de esos viajes. Y bueno, ahí tomé la impronta, digamos, de los referentes y los maestros de Andalucía, y ahí fui formando mi carrera y mi arte. Claro, Vico, te pregunto, ¿qué partes de España estuviste recorriendo en su momento? Siempre fui a Andalucía, la parte de Sevilla, Granada, Triana. Me instalé siempre en Sevilla porque ahí es donde se ubican los referentes que yo tengo de la escuela de baile que a mí me gusta llevar adelante, que es una escuela muy, muy pura, muy, muy gitana, y siempre me gustó esa expresión. Entonces eso es lo que adopté como forma expresiva para mí también. Excelente, se nutre del gran baile de Andalucía, sin lugar a dudas. Bueno, contanos un poquito, Vico, porque se viene la presentación de las galas españolas, 2 ediciones vas a estar llevando adelante. Contanos un poquito de estas 2 propuestas. Arranquemos con la del 20 de julio en el Palacio Paz. ¿De qué se trata? Contanos, Vico. Te cuento y les cuento a toda tu audiencia. Hace años yo formo parte de una compañía que se llama Gala Lírica y que presenta en diferentes formatos de ópera, distintas propuestas en las cuales cuando esas propuestas que llevan adelante tienen que ver con lo español, con lo flamenco, ahí es donde yo aparezco como protagonista en la mayoría de las ocasiones, gracias a Dios y por fortuna. Y esto se viene produciendo hace tiempo, pero no está todos los meses. A veces reponen la obra, y cuando eso sucede en el Palacio Paz, en este caso, con Gala Lírica, donde van a poder encontrar un repertorio amplio de un salpicado de temas españoles vinculados a la danza y algunos no vinculados a la danza, donde pueden encontrar un repertorio clásico, El Vito, La Paloma, La Malagueña Leucona, bueno, y todo se produce en un espacio increíble que es el Palacio Paz, con un escenario circular, con músicos en vivo, con piano de Majo Maito, que es la directora de la obra, violín, cante lírico en vivo y baile en vivo, por supuesto. Excelente. Entre ellos, acá estoy observando, Rocío Arbizu, Enrique Folger, Leonardo López Linares, que es tan conocido en nuestra colectividad española, Leonardo. Bueno, grandes referentes, claro. Sí, claro que sí. Y escucha, hay Luciana Garoni también, como bailadores. Así que bueno, y tú, obviamente, Vico. Y contanos, esto va a ser en el Palacio Paz, y luego eso para el 20 de julio. Contanos, el 20 de julio, ¿en qué horario va a ser? Contanos. Esto se produce en general es sobre las 19 horas, 18:30. Bien. Porque son galas que, como toda ópera, dura un poquito más del promedio de las obras de teatro que suele conocer la gente. Así que esto suele ser es domingo y suele ser temprano en la tarde, 19 horas aproximadamente. Bien, excelente. Y después, del 25, se produce esta misma obra, esta misma presentación. En este caso voy como solista al baile, no voy acompañado de una bailadora, pero en Brighton. Brighton es un restaurante, un bar antiguo de los más antiguos de Buenos Aires. Se ubica en la calle Sarmiento, si no me equivoco. Sí, al 600, exactamente. Al 600, exactamente. Eso es el 25 y ya es otro formato de presentación de esta misma gala española, en donde hay grandes artistas y músicos en vivo, y yo estaré bailando, pero ya es más cena show. Esto es por la noche. La gente llega, come una rica comida mientras contempla el show. Y escúchame, te pregunto también, vos estás allí, pero también van a estar las voces de lo que es el Teatro Colón, es así, ¿no es cierto? Claro. Bien. Así es, siempre que se presenta la Gala Lírica, se presenta con estos fenómenos artistas del Teatro Colón, como los que ya mencionaste. Y imagínate, para mí como artista flamenco, es compartir con ellos que tienen, además de su trayectoria, su arte, y son grandes personas, para mí un placer enorme. Claro, y le contamos a la audiencia que han sido declarados de interés cultural por la legislatura porteña estas propuestas tan importantes. Así que escúchame, para el 20 de julio y como para el 25, ¿cómo tienen que hacer para adquirir las tarjetas, las entradas?
Mira, en todas mis redes van a poder encontrar, de hecho en Instagram, ahí está toda la info y van a poder encontrar el número de teléfono de WhatsApp o mismo escribiendo en la publicación. Inmediatamente la compañía les responde ese mensaje y les comunica exactamente cómo reservar. Pero ya te digo, el 20 de julio es en el Palacio Paz, Avenida Santa Fe, allá donde termina llegando a Retiro. Y el 25 es en Brighton, café también notable de la ciudad de Buenos Aires, en calle Sarmiento, también yendo para el centro. Recuerden las redes sociales, Zapata Vico, Zapata Vico, para poder ubicarte en Instagram y en Facebook. Es así, ¿no es cierto? Así es, o al revés, Vico Zapata también. Vico Zapata. Bueno, Vico con B corta, le contamos a la audiencia por si alguno, no lo tienen en cuenta. Vico es un apócope de mi nombre. Mi nombre artístico es Vico, porque así me bautizaron los gitanos, pero mi nombre real de documento es Víctor, así que de ahí desprende Vico. Perfecto, excelente, Vico, excelente. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, tanto el 20 de julio como el 25, una excelente propuesta para disfrutar de buena música, buena propuesta cultural, sin lugar a dudas, del flamenco. Así que, bueno, Vico, gracias por este ratito aquí en el Sol de Nuestra España. Seguramente nos estaremos viendo en alguno de estos días. Te mando un gran abrazo y mucha suerte para estos dos espectáculos que son talentosísimos y para que la familia argentina lo disfrute en estos dos lugares. Palacio Paz por un lado y por el otro, obviamente, lo que tiene que ver con Brixton, el Café Bar Brixton, para disfrutarlo. Te mando un abrazo grande, quedamos en línea privada. Abrazo enorme y un abrazo a tu audiencia y gracias por todo lo que aportan a la cultura española. Gracias a vos, un gran abrazo. Señoras y señores, Vico Zapata, protagonista del día aquí en el Sol de Nuestra España. Nosotros ahora continuamos de esta manera. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Respiramos profundo. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar un 4 ruedas. Y para manejar el 4 ruedas tenemos un embajador del deporte argentino y que sabe y mucho. Hoy no vamos a hablar de fútbol, ni de Boca, ni de River. Hablemos del nene Franco Colapinto, que me parece que le vamos a dar un Fiat 600 o un Izar para que se maneje mejor que un Alpine. ¿Qué hace Robert La Rosa? Muy buen mediodía en la costa atlántica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cacho? Un gustazo enorme, buen día para vos y para toda la gente. Sí, lamentablemente un fin de semana otra vez frustrante para Colapinto, ¿no? Y esta vez en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, porque un trabajo que había realizado el día viernes, que más allá de no concretarlo en cuanto a posiciones, había sido bueno para entender el auto, y se frustra porque, en definitiva, en la primera quali hace un trompo en una de las curvas y lamentablemente lo toca el auto en uno de los laterales y bueno, le dice el mismo Alpine que apaguen el motor y el auto quedó ahí. Lamentablemente Colapinto mañana va a arrancar en el puesto número 20, lo que significa una nueva competencia más y una nueva frustración de un auto que yo digo, porque esta vez pudieron tener alguna modificación en cuanto al motor, Alpine no lo hizo y otros tuvieron modificaciones, todo avanza en un pasito y da la impresión que Alpine cada carrera que pasa baja su posibilidad de llegar a la puntuación. Más allá de que hoy Gasly llegó al puesto número 10, a veces pasa que quizá puede meter una vuelta buena, pero después en la carrera el auto es consistente, no tiene un agarre en curva, no tiene motor para tener potencia, no pueden pasar un auto en la pista, se hace realmente muy complicado. Lo bueno de todo esto, Cacho, es algo que es muy importante. Yo no entiendo bien cuál es la relación y me da la justificación de que muchos dicen, no, quede tranquilo, lo importante es que corra y que esté entre los 20 que van a correr. Después lo demás se puede corregir. Es tan dinámica la Fórmula 1, hoy fíjate que Verstappen, el campeón del mundo con Red Bull, que no venía bastante bien, fue el número 1 y detrás quedaron los McLaren en este caso de Piastri y Norris, pero bueno, que en definitiva una persona tan influyente y empresaria y uno de los más ricos del mundo como es Carlos Slim, que quiera poner plata en Alpine y quiera poner plata en Colapinto, la gente que ve la carrera se va a dar cuenta que en el casco de Colapinto, bueno, hoy lleva la marca Claro, la de la telefonía y otras marcas más de Slim, así que no sabe cómo pararse, ¿viste? Pues dice, por un lado, los empresarios confían en que es un gran piloto,
piloto. Y por otro lado, tiene un auto que realmente es un 4L, ¿no? Y claro, sí, un 4L, un 4S, le damos un 600, un 12B, un 13B o un Izard, aquellos que pintan canas, y va a ser mejor que tener esta maquinita. Pero bueno, esperemos que mañana el nene pueda hacer algo bueno dentro de sus posibilidades y obviamente, bueno, seguir adelante, ¿no es cierto? Eso es muy importante, Roberto, sin lugar a dudas. Esto es lo que tiene que hacer y lo que puede pasar. Mantenerse en carrera y esperar. Dos que se despisten, alguno que trabe la carrera y que le den una situación de 10 segundos, 5 segundos, varios puestos para atrás, porque esta es la realidad. Tiene que estar esperando que alguno se pegue un palo, que la carrera se haga realmente cortada, que pueda trascender en definitiva por los demás y no por lo de él, porque el auto realmente es un auto que, hay que decirlo, Alpine hoy por hoy es el peor equipo de la categoría de Fórmula 1, ¿no? Sí, esperando a que llegue rápido el año 2026 para los motores Mercedes. Pero claro que sí, claro que sí. Roberto, ¿cómo anda el municipio General Lavalle? Contame. Bien, bárbaro, como todos los municipios cercanos, preparando un poco lo que va a ser la fiesta del 9 de julio, ¿viste? Que son fiestas tradicionales, que es el Día de la Patria, y que por lo general, bueno, lo que significa la cultura del lugar, es decir, las expresiones, en todos estos lugares hay escuela, por ejemplo, de folclore, escuela de canto, escuela de tradición, entonces, bueno, es un momento especial para el Día de la Patria, llegar con toda la gente que trabaja en los talleres de la municipalidad para, bueno, llegar a hacer una fiesta realmente muy linda, muy importante y con un paso por lo que significa, por ejemplo, el casco urbano, ¿no? Claro que sí, y preparándose también para las vacaciones de invierno, seguramente, ¿no es cierto, Roberto? También para las vacaciones de invierno hay, por lo menos en lo que significa nuestro programa, nos han llegado un chicle nuevo para bueno, incentivar a la gente, lo que decimos siempre, ¿no? Que se tome 10 minutitos y antes de llegar al partido de la costa, que pase por el partido de Lavalle, porque es gente muy linda, es un pueblo pesquero, que tiene una actividad importante en la pesca, que tiene una denominación en cuanto a lo que significan los extranjeros, como ese grupo de coreanos que son muy importantes y que viven en el casco urbano. Así que es motivante estar en un lugar donde realmente pasó la historia argentina, con nuestros carruajes, con lo que significaban las postas antes de todo lo que se llevaba al interior, ¿no? Claro Pasaba que por sí. acá, por General Lavalle. Claro que sí. Bueno, y si quieren alquilar ahí en la costa, que vayan a ver a Baez Propiedades, al amigo Baez, ¿eh? ¿Estamos? No, es un fenómeno. Albertito es un fenómeno, realmente un tipo que es impecable con su todo su andamiaje de gente, con la escribanía Rabolini, ahí también en Capital Federal. Que es otro. ¿Viste cómo te tiro algunos pases para que puedas hacer el gol, papá? ¿Escuchaste? Sí. Vos sos, bueno, eso es lo que a veces no entiende Gallardo, que en el fútbol es como en la radio, son momentos, Cacho. Piensa que Juanfer Quintero va a jugar toda la vida y lo quiere traer de vuelta. ¿Cuántos trae que lamentablemente después no pasa nada? Es importante eso. Habría que, cuando hay algunos que realmente con la voz usanamos cosas y otros que con las manos cometen otras, ¿no? Así que hablando de la voz, ya quiero agradecer públicamente a vos también, Roberto, y a tantos amigos que el otro día, el 3 de julio, el jueves fue el Día del Locutor, acá en la República Argentina. Así que bueno, fue cataratas de llamados, de mensajes, así que agradecer a todos realmente, que no me va a dar el tiempo del programa realmente, pero bueno, sin lugar a dudas, gracias a todos. Así que y a vos también, Robertito, claro que sí. ¿Estamos? Bueno, pero una gran voz siempre es importante, en definitiva, cuando detrás de esa voz hay una gran persona. Bueno. Eso es lo que complementa todo y a los que tenemos un par de años en esto que significa la radio, ¿no? Claro que sí. Robert, abrazo grande, buen fin de semana, querido amigo, te llamo más tarde, dale, ¿listo? Un beso grande, feliz semana para todos. Chau, chau. Gracias, chau, chau. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Bueno, Mili, ¿qué más tenemos para comentar? Porque hay una catarata de llamados, mensajes. Sí. Antes de cerrar, quería agradecerles a todos los que se están comunicando de a poco. Así que Héctor Espósito, Himna de Villa Ballester, Abigail, Cata Flores, Sergio, Matilde, Marta, Gloria, Andrea, Mercedes Gallo, Miguel Martínez, muchísimos amigos que se están comunicando. Así que recuerden, estamos cumpliendo 30 años el próximo 14 de octubre del 2025, 30 años de El Sol de Nuestra España, y queremos que ustedes sean parte también de este gran festejo. Queremos conocer sus historias con nosotros para que nosotros
nosotros lo podamos transmitir también a toda la comunidad de El Sol de Nuestra España. Queremos saber desde hace cuánto nos escuchan, cómo nos conocieron. Y desde dónde también. Desde dónde también, Claro. me estaba olvidando, sí, desde dónde también tenemos muchos amigos de toda la República Argentina. Exacto. Y argentinos que están en el exterior, ¿eh? Por eso mismo ahora, como decimos, en El Sol de Nuestra España, que es de Argentina a España y para todo el mundo, porque sabemos que hay españoles, descendientes de españoles que nos siguen a través de toda la multiplataforma digital también, ¿eh? Así que esperamos sus mensajes a través de Instagram, Facebook y también a través de la central de oyentes, 11 36 76 6100. Ahora sí me despido, hasta la semana que viene. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nuestro reencuentro será en 7 días, el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana, en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Gracias, buen fin de semana, buena vida. Chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.